Hola amigos, bienvenidos a nuestra tercera entrega de este estudio, porque es un estudio el que estamos haciendo del libro de Jonás. Hoy sigo con mis dos amigos que me han acompañado hoy como fieles en este estudio, con mi amigo David. ¿Cómo está? Bien, pastor, mucho gusto. Gracias por estar acá. Y querido amigo Joshua, ¿Qué tal? ¿cómo estás, Joshua? ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, David? Hola, Josh. Aquí estamos con hambre. Una sed de justicia. Sed de justicia. Bueno, entonces, como había una duda la otra vez, ¿qué pasó con Leviatán? Vamos a... Tenemos ahí el punto. el estudio. No lo tenemos. Solo está... Es solo una conversación. No, es que sí es para la otra vez que estuvieron hablando de eso. Yo me acordaba de haberlo leído en el libro de Job. Ya hace rato, ¿verdad? Pero sí me acordaba por ahí. Lo fui, no sé qué estaba viendo, pero estaba estudiando y salió esa parte. Y lo empecé a buscar, ¿va? Y es interesante que sale bastante en la Biblia. En Isaías, sale en Salmos. Entonces, Sí, es muy mencionado. mencionado. Pero dicen que a veces puede ser la representación del enemigo también, ¿verdad? Eso es lo que regularmente se atribuye, que es el enemigo, es la representación de él, a quienes lo toman como literal, ¿va? O sea que en las profundidades del océano hay puertas espirituales. Y fíjate que Por me eso... hace sentido porque fíjate que mucho... la otra vez, cuando estaba estudiando, leí un comentario que cuando se refiere mucho al agua, se refiere mucho al maligno. Entonces, cuando el Señor, por ejemplo, Jesús manda los cerdos al agua, o cuando para el viento y el agua, mucho es como una representación del enemigo. Es bastante interesante porque sí dice que puede ser como, de hecho, algo espiritual, ¿verdad? Pero también recuérdense que hay bastantes estudios científicos que demuestran o que han encontrado, ¿verdad?, rastros de animales debajo, pues, de las aguas, ¿verdad?, muy profundamente, con este tipo de dimensiones que no han podido, por ejemplo, captarlo en su totalidad, porque como es muy profundo, no logran como obtener esas imágenes, pero sí han obtenido como sombras, digamos, de movilización en el agua y lo asemejan a que sí existe, ¿verdad? Sí, porque después de que nuestro hermano David, vamos a decir hermano, nos dijo que no era como muy posible que se tragara una ser ballena, humano. un ser humano. También investigaste eso, ¿verdad? Ajá. Y dicen que sí hay posibilidad que se lo trague, pero que es bien complejo que cuando traga Esté vivo. esté vivo, o sea, se quiebra. Porque todos los músculos de la la garganta lo destruyen. Obviamente no creo que haya sido una ballena de este tiempo, pero sí tal vez un monstruo marino. Dinosaurio. Vamos a ver, dinosaurio. Exacto, ya nos metimos a otro mundo. Es que me parece curioso que sí lo habla Isaías, lo habla David, lo habla Job, querido Leviatán. Otras personas dicen, ¿verdad?, que por eso es que cuando dice Jonás, me llevaste a lo profundo del Seol, hace mención de que Jonás definitivamente sí murió. Eso es otra interpretación que lo he escuchado, cabal. Pero ¿Sí sí es muy... esa? Sí, esa sí no la había escuchado yo. Es bien famosa y que por eso, de hecho, cuando lo escupe, como que hubiera resucitado. Ok, ya. Pero... Como si fuera que al infierno. Pero que sí murió. O sea, no, más que todo que murió, ¿me entendés? O sea, que se lo tragó, falleció y 3 días después lo escupe y Dios le da la vida de nuevo, ¿no? Sí, eso lo he escuchado Sí. yo, que inclusive que Jonás está hablando desde la muerte. O sea, por del así decir, infierno. del infierno, se podría decir que él Desde está... el purgatorio. No, hombre, no. Ahí sí ya nos fuimos. No, amigos. Pero Ok. así es una interpretación que muchos dicen. Entonces, al final, que sí es literal, o sea, que sí es literal la muerte de Jonás. De Jonás. Entonces, a la larga, hasta hoy en día, no es de que Sí, no esas existe. versiones puedan ser Comprobables. 100% comprobables o afirmables, más simplemente es unas teorías, ¿verdad? Sí, como el tema del diluvio, que ya nos fuimos para el otro lado, porque existe lo que se llama el diluvio parcial. Sí. Ajá, como Sí. total, ¿no? Entonces hay Desarrolla un poquito ahí. de que el diluvio fue en una parte, Y no toda la No tierra. toda la tierra. no Ajá. toda la tierra, sino Pero, fue parcial. ¿y no los exámenes geológicos han demostrado que existe la capa predilúvica y la postdilúvica? Sí, Pero no en todas pero partes. muchos años, millones de años atrás. O sea, no en esta era moderna, digamos, como se le llama, sino Sí, muchos millones, hace millones de años. Que sí hubo lo que decís vos. Sí, es Entonces- que hay varias interpretaciones del diluvio, inclusive que
el diluvio se ve en otras civilizaciones antiguas. Ajá. Que aparece como parte de la historia que iba a haber, que se empezó a inundar, qué sé yo. Pero como dice Julio, hay unas interpretaciones que dicen que no es un diluvio total de toda la tierra. Esa es una interpretación, ¿va? También. Pero hay muchas interpretaciones porque cabal se dice que los gigantes después del diluvio siguen apareciendo, ¿va? Por eso a veces quien sustentan de que solo fue una parte. Hay Lo que otras... pasa es que a ellos les llegó hasta aquí la No se ahogaron. Apenas si le llegó al cuello. Pero es que la Biblia dice literalmente las cataratas. Y ahí podemos Sí, hay varias entrar, cosas. entrar en muchas cosas porque cuando Dios crea el mundo, se podría decir, dice la Biblia que separa las aguas de las aguas. Entonces hay aguas de arriba, aguas de abajo. Entonces cuando sucede el diluvio es como que Dios viene y dice las aguas de arriba caen abajo. O sea, no fue una lluvia, o sea, literalmente, eso no fue una lluvia como tal, sino que fue agua, correntada de agua. Desbordante. Entonces, casi que no podía quedar nadie vivo, se podría decir, ¿va? Entonces, son muchas interpretaciones que a la larga no sabemos literalmente cuál fue, ¿va? Lo que pasa es de que también había leído que como que científicamente no es probable que el mundo se inunde aunque sean 40 días lloviendo, aunque sea así por la cantidad de agua y que debería tener, entonces tendría que haber sido parcial. Eso es lo que había. Entonces, pero lo que vos decís tiene sentido. Ya le da sentido. Tiene sentido. Porque no fue una lluvia. Es que no fue una lluvia. Cuando se fueron y yo no sé si ahí lo dice en Génesis, las cataratas de los cielos fueron abiertas. Dice, puede que sea algo figurativo, no sé, va. Puede que sea literal. Lo que pasa es que para poder, como vos decís, entender el diluvio de esa manera... Habría que verlo. Sí, no. Habría que estar hace sentido que no sea figurativo, sino que sea real, pues, ¿verdad? Pues sí. Literal. Pero bueno, eso va a ser cuando hablemos de Noé. Por el momento vamos a leer el capítulo 3, ¿te parece? Que estábamos acá. Muy bien. Venimos del capítulo 2, ¿recuerdan? Venimos de la oración de Jonás, cómo Jonás reconoce. Y ahorita entra el capítulo 3, que es el episodio 3. ¿Lo leemos? Excelente. Yo lo leo, aquí tengo 60. Sí. Muy bien, dice el capítulo 3 de Jonás, dice... Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo, hombre y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Interesante. Qué interesantes, cosas importantes, ¿verdad? Sí. Muy, muy interesante. Yo quería como hacer anotación primero. Versículo 1, vino palabra del Señor a Jonás por segunda vez. Esta frase concentra el tema de la gracia activa. Creo que era algo que yo quería como platicar con ustedes. El tema de los dones son revocables o no son revocables. O sea, el Señor le dio una misión a Jonás como profeta. Y Jonás vino y no quiso hacerlo. Entonces se fue, ¿no? Pero el Señor al final, en su soberanía y gracia, lo trajo nuevamente de vuelta. Le da una segunda oportunidad. ¿Sí? Su gracia que vuelve a ser activa como tal. Entonces, pudo haber usado otro profeta. Al final, el objetivo pues, era salvar a Nínive como tal, proclamar la situación. Pero no, o sea, básicamente Dios volvió.
Entonces, a veces creemos que, bueno, ya cometí un error, ya hice esto, ya me fui acá, hice lo que tenía que hacer, ya estoy muy lejos, ya, ¿para qué voy a regresar? Y creemos que los dones son, pues se van, pero yo creo que el don pues, no es revocable. O sea, el Señor te llamó, llamado no revocable. El Señor va a tener un propósito en tu vida, pero no sé qué piensan ustedes. Sí, yo veo, cabal, como mencionas, cómo Jonás hubiera actuado si hubiera obedecido al inicio, ¿va? O sea, es como ver el capítulo 1 igual, ¿va? Y habló Dios a Jonás, ¿va? Con un corazón obviamente arrepentido. Y esta vez sí hace caso, ¿va? Eso es lo que más me llama la atención. Lo mismo el 1, solo que en la versión hice caso, no hice caso, ¿va? O sea, eso es lo que más me llama la atención. Pero como Dios es el Dios de oportunidades, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de amor, y lo puedo ver claramente aquí, sí. En medio de todo eso, al obedecer, veo cómo Jonás obviamente obedece y hace literalmente lo que Dios le pide. Esta vez literalmente va, habla y predica, ¿sí? Y podemos hablar ya más adelante, vamos a hablar un poquito más adelante el mensaje y todo, pero lo más importante acá es de que veo cómo es capítulo 1 en obediencia, o sea, cómo hubiera sido el capítulo 1, Jonás totalmente diferente. Obedeciendo, o sea, aquí lo veo. Sí. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, ¿qué nos dice eso sobre el carácter de Dios? ¿Qué implica que Dios no haya buscado a otro profeta? O sea, como tal, porque lo pudo haber hecho. O sea, no quiso A, no B, ¿verdad? Podría ser Dios que prefiere trabajar con personas quebrantadas en este sentido, porque saben depender más de su gracia, se podría decir. O es simplemente una línea de decir, el Señor tiene contigo un propósito y lo va a cumplir, sí o sí. Yo lo que veo es de que Dios cumple su propósito en la vida de uno, porque Dios es Dios y Dios así lo ha determinado. Dios trabaja en uno, Dios, lo que veo es que Dios nos da oportunidades. No podemos decir que Dios es injusto, ¿va? Por ejemplo, es que Dios tenía un plan para mí, me equivoqué y Dios ya no me dio oportunidad, ¿va? Dios me desechó, ¿va? Eso es lo que veo, o sea, que cualquiera, inclusive si lo podemos traer en una iglesia o un tipo de servicio que Dios le haya dado a alguien, podrá decir, yo me equivoqué, y tal vez alguien puede pasarse lamentando mucho tiempo en su vida por un error que pudo haber hecho, creyendo que Dios no le ha dado la oportunidad. Lo que pasa es de que las personas no quieren obedecer lo que Dios les está mandando, ¿va? Entonces, Dios es el mismo, Dios nos está dando oportunidades, nos equivocamos, Dios misericordioso está ahí. Pero lo que sucede es que las personas no entienden que tienen que obedecer. Dios está dando oportunidades. Mucha gente está pensando que no, yo era líder, yo servía, Dios me usaba, muchas cosas, pero pensamos de que Dios se olvidó de uno. Y no es así, sino que Dios está ahí, da la misericordia, pero lo que falta es la obediencia mía, ¿va? Sí, hay muchas cosas que podemos resaltar de este capítulo específicamente. Viene a mi corazón la prédica de nuestro pastor de matrimonios, Carlos, este domingo que recién acaba de pasar. Y él nos habla de que Dios es un Dios de segundas oportunidades y lo podemos ver pues claramente en la vida de Jonás, ¿verdad? Que lo que ustedes están ahora hablando de la gracia activa de Dios, aún en el Antiguo Testamento, que no era muy normal ver a Dios moverse en gracia, ¿verdad? Era un Dios de mucha justicia y que sobresalen sus actos de justicia, pero ya Dios nos estaba preparando para lo que iba a venir en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo. Es interesante porque contemporáneos a Amós, no sé si recuerdan, lo hablamos en los podcasts anteriores, perdón, a Jonás era Amós y siempre sirven los apuntes, y Oseas. O sea, Dios pudo haber usado a Oseas o a Amós para llevar el mismo mensaje que llevó Jonás, pero le aguantó el berrinche, pues, ¿verdad? Le aguantó el berrinche, tuvo paciencia, tuvo misericordia de Jonás. Y ahí es donde me hace mucho clic, ¿verdad? El poder ver a Jonás en el vientre del pez. No sé si se murió, pero que la pasó mal, ¿verdad? Yo estoy seguro de que no fue un hotel 5 estrellas. Salió molido de ese pez, ¿verdad? Y
y va a cumplir el mandato. Sin embargo, pues no quiero spoilearles el siguiente episodio, ¿verdad? ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar, va? Sin embargo, es de conocimiento general de que Jonás obedeció, pero no fue sumiso, pues, ¿verdad? Fue una obediencia a regañadientes, ¿verdad? No será una diferencia entre culpa y arrepentimiento, porque muchas veces a veces lo confundimos, porque nos sentimos culpables, porque X o Y cosa no hicimos, entonces si hubiera hecho esto, hubiera hecho caso, o sea, hay una culpa entre nosotros y a veces actuamos por medio de culpa, pero al final un arrepentimiento genuino es haber, pues completamente haber cambiado tu forma de pensar y decir, bueno, tengo que hacer esto. Fíjense que yo tengo una cuestión aquí, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues no quiero decir que esto es así, sin embargo a mí me hace mucho clic en el corazón porque yo no sé cuántas veces recibimos una instrucción del padre, o sea, terrenal, o de mamá, ¿verdad? Como autoridad en casa, e hicimos caso, hicimos bien lo que nos pidieron, pero no por eso significa que queríamos hacerlo, ¿verdad? Y eso es lo que me hace muy genuino el libro de Jonás, porque a veces creemos que obedecer a Dios va a ser siempre con una sonrisa, que obedecer a Dios va a ser siempre llorando en la unción del Espíritu Santo, y no precisamente es así. ¿A quién llamaban el profeta llorón? A Jeremías. Va, a Jeremías. O sea, a él fue quien se murió su esposa frente a él, ¿no? ¿No recordamos No ese recuerdo. episodio? Yo no recuerdo. Pierde a su esposa y se lamenta por la pérdida de su esposa. Y llega un momento donde Jeremías es confrontado, pero analicemos la situación, pues, o sea, perdió lo que más amaba. Ahora miremos quién era Nínive. O sea, nosotros hoy decimos, no, hombre, es que Nínive se arrepintió. Y gloria a Dios, porque sí se arrepintió. Pero ustedes no se dieron cuenta, yo estaba investigando. Miren, datos. tengo un dato ahí bien perturbador. Y es que para entonces no había Asiria atacado a Israel. Algunos dicen que sí, ya lo había hecho, ¿verdad? Y dicen que había perdido a alguien, Jonás había perdido familia en ese ataque. Pues. Pero pensemos que ya había pasado. Pero lo interesante es que Jonás predica. Hay un arrepentimiento, pero históricamente hay un ataque de nuevo de Asiria sobre Israel unos años después de su conversión. Entonces, puede que hayan sido 50, 100 años, pero volvieron a atacar al pueblo de Dios. Entonces, no estaba tan lejos Jonás en su raciocinio de lo que estaba viviendo. Y yo lo que quiero como resaltar acá es que obviamente nosotros no vamos a entender nunca a cabalidad los planes de Dios, ¿verdad? Pero me llena de amor el ver cómo Dios nos tiene misericordia, porque a pesar de que no tenemos el panorama completo y a veces nos enojamos como Jonás, Dios es paciente, ¿verdad? Pero Jonás tenía un punto, pues, ¿verdad? O sea, ya habían atacado. Hay una parte que dice que ya lo habían atacado y que Jonás incluso había perdido familia en el ataque. Bueno, pero se convirtieron. El rey, de hecho, predicó mejor que Jonás y se convierten. Aquí está, o sea, fue increíble la prédica del rey. Se convierten y unos años después, más o menos entre 20 y 70 años después, más o menos 50 años, vuelven a atacar a Israel. Ya seguramente Jonás no estaba, porque si hubiera estado, ay, Señor, te lo dije, que nos digan. Pero hay un acontecimiento histórico que lo respalda. ¿No creen que eso, tal vez construyendo sobre la misma línea de pensamiento de lo que está hablando nuestro pastor David, ¿no creen que el tema de Jonás es un tema más para Jonás en sí que para Nínive como tal? Pues al final, si el Señor espera que a Jonás hace todo este proceso para enseñarle a Jonás la soberanía de Dios, no tanto lo que él cree o lo que él quiere, sino la soberanía de Dios sobre él mismo, no es un tema más formativo de la vida de Jonás
que de lo que podría hacer con Nínive. Porque al final Dios tuvo misericordia sobre Nínive y como otra vez lo dice David, o sea, pudo ser Amós, pudo ser el otro profeta que se me olvidó, o sea, Oseas, cualquiera de los dos pudo hacerlo. Pero entonces, ¿cuál era el objetivo más? ¿Nínive o Jonás? Si usted me pregunta, creo que son más sobre la vida de Jonás. Yo creo que al final Dios, cuando se ha empecinado, si se puede usar esa palabra, pero en el propósito de Dios está nuestra vida, Dios va a formarnos de alguna u otra forma hasta que nosotros llegamos a entender la soberanía completa de Dios, porque la verdad es que el libro de Jonás habla sobre la soberanía del Señor, sobre qué decir, sobre cómo el proceso que Él ha decidido y por quién tiene misericordia. Yo creo, perdón, yo se metí el tráiler, pero bueno, es un poquito pronto, ¿verdad? Decir que el enfoque principal es Jonás. Pero aquí hay una situación maravillosa que es la forma en la que Dios obra, porque Dios usa a un hombre para bendecir multitudes, ¿verdad? Multitudes que tal vez nunca vamos a saber sus nombres, pero utiliza a un hombre para que ese nombre sea conocido por esas multitudes. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Un Billy Graham que evangelizó a más de 100 millones de personas, no sé cuántas, a lo largo de toda su vida, a lo largo de todas sus campañas, de todos los programas de televisión, y el alcance que pudo tener. Es un hombre alcanzando, no nos vayamos tan lejos, 1 millón de personas. Pero es 1 millón de personas. 1 millón de personas de quien no vamos a tener registro más que de su conversión. Pero, ¿qué representa la conversión de esas personas? O sea, ¿qué representa que 1 millón de familias vengan al reino de los cielos? Una generación transformada por Dios. Sí, completamente. Definitivamente se perdieron a lo largo de los años porque de repente no hubieron pastores que guiaran la vida de esas ovejas. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Definitivamente. Lo que decía José, que después no hubo quien transfiriera la nueva. En Egipto, ¿verdad? En Egipto, se perdió. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, definitivamente Dios estaba obrando en la vida de Jonás, pero también el impacto de la predicación de Jonás es increíble, es de la escritura en la Biblia, es la predicación con mayor alcance registrado en la Biblia, pues. O sea, una ciudad entera se convierte por la predicación más simple y de mal gusto que pueda existir, porque de aquí a 40 días Nínive será destruida. No dice arrepiéntanse, no dice vuélvanse a Dios, quizás el Señor los perdone. No, la predicación de Jonás fue de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y es increíble, pues. Yo pienso, pasando al tema que mencionas, David, creo que la predicación de Jonás se basa obviamente en hablar lo que la palabra de Dios dice. A veces creo que humanamente fallamos, a tratar de crear un tipo de, si lo vemos así, palabra o predicar, un bosquejo, qué sé yo, puede que prediquemos en un altar o predicar con nuestra vida, nuestra familia, qué sé yo. A veces fallamos con querer hacer cosas como creemos que puede ser lo mejor posible a nuestra manera, ¿no? Y a veces es medio efectivo, ¿no? Pero podemos ver claramente con Jonás de que el mensaje media vez venga de Dios, porque la palabra de Dios es la que da vida, ¿va? Entonces, si yo voy a hablar la palabra de Dios, va a ser su obra. O sea, no tenemos por qué andar tratando de agregar cosas. Es cierto que hay cosas humanas que uno puede hacer y todo está bien, pero cuando se trata de dar una palabra puntual de Dios es bien importante. Ahora, otra cosa que yo veo aquí es de que Nínive, el rey y todo Nínive, tiene temor de Dios a través del profeta, ¿va? Y eso me llama mucho la atención porque quiere decir que sí se conocía la autoridad profética y la veracidad de un profeta, ¿va? Buen punto. Porque si lo trasladamos a nuestro tiempo, sabemos que definitivamente hay profetas vigentes y todo,
que no es el tema en discusión hoy, sino que tal vez hoy en día puede que haya alguien, va, que yo he escuchado casos, va, de personas que dicen, me dijeron, pero no pasó nada, va, o me dijeron y no pasó, y pasó, pero ahí van muchas cosas que tal podemos ir hablando del mismo capítulo, porque al final podemos ver que Dios dice, va, o sea, en una figura literaria para que el hombre entienda, no porque Dios se arrepienta, va, pero Dios dijo que se arrepintió de desatar el mal, el juicio sobre Nínive, no porque Dios se arrepienta, sino para que el hombre entienda que Dios ya no hizo ese juicio, ¿va? Entonces, aquí es de hablar, ¿va? Un poquito más de eso, ¿va? O sea, no sé qué piensan ustedes, pero de que si la palabra de Dios puede cambiar, y obviamente hoy en día, lastimosamente, tal vez hay profetas o falsos profetas que realmente le han hecho más un daño al pueblo para no creer, ¿va? O sea, utilizar, es que el Señor me dijo y Dios no ha dicho nada, ¿va? Entonces, eso es lo que va a marcar aquí, ¿va? O sea, también va de que, como les decía, perdón que vuelva a redundar en eso, pero que el pueblo sabía lo que era un profeta, tenía temor de un profeta, porque un profeta iba a hablar lo que Dios verdaderamente decía, ¿va? Y así se iba a cumplir. Y sí iba a cumplir. Bueno, ahora pongámonos un momento pequeño, ¿verdad? En los zapatos de los ninivitas, ¿verdad? O sea, viene este profeta y toca el corazón del rey y me obligan a mí como ninivita a dejar de comer 40 días. Y si me miran echándome un Mitortex en la tienda, volar cabeza, ¿verdad? Cortar cabeza. Dice que hasta los niños de pecho y los animales ayunaron ese día. Bueno, no sé si los niños de pecho, pero dice los animales. Uh-huh. Y ayunaron, ¿verdad? Ayunaron. Entonces, ¿qué pasa? Porque el mensaje de Jonás era de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Qué pasa el día 40? ¿Qué pasa el día 40? Bueno, no salió el sol como cualquier otro día. Es que, ¿saben? Aquí hay pero hagamos una pausa. No. ¿Cuál es la reacción de los ninivitas ahí? ¿Qué pensás vos? ¿Qué hicieron los ninivitas? Salió el sol como cualquier otro día. Ni siquiera relampagueó, dijo aquel. Ok, pero, o sea, ¿cuál es el...? O sea, ¿qué pasa en el corazón de los ninivitas? O sea, hubieron dos posturas. Porque yo quiero decirles algo. Por ejemplo, el mensaje era claro, de aquí a 40 días se va a destruir esto. Uh-huh. Pero Jonás nunca dijo, el Señor tendrá misericordia si ustedes se arrepienten. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa en el corazón de aquellos que estaban esperando que fueran destruidos y no pasó nada? ¿Será que había gratitud, salieron o simplemente dijeron, este era mentiroso? Cabal. Jonás eran mentirosos, no pasó nada. Por eso... Es que esas son las dos posibles, las dos posibilidades, que hubieran quienes realmente vieran, es que esto fue mentira. Es que otro, habría que ver, como dijo Joshua, la autoridad de un profeta. Uh-huh. Porque, por ejemplo... ¿Pero cuál era la autoridad del profeta? Que se cumpliera lo que decía. Sí, pero por ejemplo, en ese tiempo, el profeta, o sea, hace cuenta, era tan real que cuando llegó a decirlo, para todos, ajá, era un hecho que iba a pasar. Uh-huh. Y no pasó, hubo misericordia de parte del Señor. Ahora quisiera poner otro tema. Si ustedes se van a Jonás, capítulo 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, ¿sí? Porque ha subido su maldad desde delante de mí. Y Jonás se levantó para huir a la presencia de Dios. O sea, primero, no le dijo, ve y di que en 40 días lo voy a destruir, ¿sí? Sino dice pregona. Eso es importante. Pregona básicamente es decir, su maldad ha llegado a tal punto que Dios está enfadado de lo que está sucediendo. Pero no hay un tema de 40 días. O sea, eso es algo... O sea, no, desconocemos si Dios le dio más instrucciones, pero la Biblia muchas veces pone cuando se le dan instrucciones tal como debe ser. Entonces, yo no quiero decir con esto que no haya recibido instrucción Jonás, porque no lo sé, pero la palabra nos da que solo dice pregona. O sea, pregona era mucho de venir y decir las maldades, o sea, decir lo que hay dentro de ti está ofendiendo al Señor. Ahora, no se cumple. Hay dos vertientes. Igual, yo lo pienso igual. O sea, uno, que es agradecimiento, es decir, bueno, Dios tuvo misericordia. Y obviamente, una ciudad de 3 días de caminar, ¿cuánta gente vive ahí? Hay gente que diga, o sea, fijo, es que no ese hay. Es el punto realmente. Que siempre va a haber personas así.
Sí, siempre. Ese es el punto realmente, amigos, porque el problema es que el predicador que llevaba el mensaje ni siquiera se quedó en la ciudad a esperar lo que sucedió. Entonces, esas eran ovejas sin pastor. O sea, el que dijo, sí, Señor, hiciste un milagro nosotros, ¿cómo seguía adorando a Dios? Si no había quien lo guiara, si no había quien le enseñara sobre el culto a Jehová, por ejemplo. Entonces, fue más fácil atentar en contra del mensaje que predicó Jonás que realmente pudiera persistir la conversión en el corazón del pueblo, ¿me entienden? Porque al no pasar nada, al no haber una segunda palabra de Dios para Nínive, ¿va? Por cuanto te arrepentiste, he aquí que he extendido sobre ti mi misericordia una vez más, dice el Señor. Hay una continuidad, pero de hecho este libro termina con los renglones abiertos, pues no se sabe qué fin realmente tuvo el mismo Jonás. Entonces sí me interesa que podamos por un momento meditar en eso, porque realmente es el fin principal del libro, del mensaje. Nínive, pues, ¿qué pasa con Nínive? ¿Verdad? ¿Qué sucedió en el corazón de Nínive? Cumplidos los 40 días y el sol salió igual que siempre, ¿verdad? No es que la lluvia hubiera escaseado desde el día que llegó Jonás, como con el profeta Elías, ¿verdad? De aquí hasta mi palabra nuevamente no habrá lluvia, ¿verdad? Eso sí pasó con Elías. Entonces dice Elías, le dice Elías ¿cómo se llamaba el rey? Acab, ¿no? Acab, súbete a tu caballo porque se viene un torrente de agua. ¿Y qué hace Elías? Se va a orar, va, Señor, manda la lluvia, ¿va? Y es por su palabra que la lluvia cae de nuevo. Pero con ellos no, solo se predicó. No hubo un antes, no hubo un después. Yo quiero que analicemos ese entorno, pues que lo pensemos un momentito, porque no hubo algo que generara una señal milagrosa. Sí, yo creo realmente que mi interpretación de Jonás siempre ha sido como un tema formativo hacia Jonás. Y también un tema bien importante que es sobre la misericordia de Dios, que expande no solo a un pueblo, sino en general, porque el niño no tiene nada que ver. Entonces, ahí es de que no solo los elegidos, sino viene por todo. Entonces, también nos muestra ese amor y misericordia por aquellos que se pueden arrepentir, aquellos que se arrepienten, aquellos que reconocen que Dios es soberano sobre todo. Hay una misericordia sobre él, de Dios, sobre eso. Pero para mí sí es un libro más formativo sobre la vida de Jonás, sobre una persona que Dios ha usado antes, que da una instrucción muy difícil, porque estamos hablando de Nínive, una ciudad de 3 días de caminar, es una ciudad gigante, no, estamos hablando de 3 días sin parar, o sea, es una ciudad muy grande, donde literalmente los asirios eran de los pueblos más malignos para conquistar, porque torturaban a la gente, los empalaban, era una cosa así horrible. No era cualquiera, lo hace y no se cumple como tal. Entonces, hay algo en el corazón de Jonás como tal. Entonces, yo sí creo que es un tema más formativo sobre Jonás, sobre la soberanía de Dios, que él hace como a él le parezca y sobre su propósito. Y que sí, obviamente, si te pones a pensar qué pasó con Nínive de ahí, no tenemos otro registro más que ya sea antes o después, atacaron a Israel. No se puede como dar veracidad si fue antes o después de Jonás, ¿verdad? Porque no hay, pero que fijo los atacaron, ¿verdad? Entonces, imagínense si fue después. O sea, obviamente ahí nos da muestra que no hubo una línea de sucesión. Pero igual no hay estudios que comparen de que Nínive al final fue un pueblo que alcanzó por Dios. O sea, nunca fue. O sea, porque está... Sí, tema bien interesante. Veo yo que, bueno, surgen varias perspectivas de lo que hemos estado hablando, pero una es cómo la autoridad que Dios le dio al rey afectó tanto a toda la ciudad, ¿va? Cómo el señorío de Dios delegado puede ser en una empresa, en un trabajo, en tu casa, en una familia, en un gobierno. Entonces,
eso influye demasiado. Y sin ir tan lejos, yo creo que lo hablamos en, no sé si un poco anterior o en otro momento, pero, por ejemplo, Guatemala tiene, hablando de lo que es, el presidente que se merece, inclusive dicen, va. Y obviamente vemos consecuencias negativas y todo. Entonces, muchas cosas, ¿va? Pero ¿cómo influye la autoridad? Sí, influye mucho, ¿va? Entonces, el rey ha dispuesto en su corazón a arrepentirse, influye mucho sobre la nación, ¿va? Influye demasiado. Entonces, si nosotros queremos que personas que estén debajo de nosotros, si lo vemos así, no que nosotros somos importantes, sino bajo nuestro cuidado, si queremos que cambien, el primer paso que tenemos que hacer es nosotros, ¿va? Ese es innegable, o sea. Sí, porque hubo un tema de arrepentimiento primero y después llegó a los oídos. Y a veces creemos que es al revés. A veces creemos que tenemos que escoger al presidente que es cristiano, al que dice que es temoroso de Dios, cuando Nínive no era así, ¿verdad? Sino que el pueblo cambió primero y llegó a oídos del rey. Interesante. Correcto. Entonces es algo así. Y algo que tal vez me gustaría platicar un poquito es la palabra de Dios no se cumple, ¿va? El mensaje de Jonás no se cumple. ¿Y por qué? O sea, primero hablamos de la misericordia de Dios, ¿va? Si lo vemos desde el punto de vista así directo, es de que Dios siempre apela al perdón, a la misericordia. Siempre, ¿va? No es de que Dios no cumpla su palabra, ¿va? Sino de que hay factores que buscan el verdadero propósito de Dios, que es el arrepentimiento, el perdón y la misericordia, ¿va? Que fue lo que sucedió acá, ¿va? Pero hay, por ejemplo, otros casos, y eso es a lo que yo también quiero tener un poquito, ¿va? Que a veces la palabra de Dios no se cumple, inclusive que profetas puedan dar, independientemente, descartando el hecho de que hay falsa profecía, de que hay falsos profetas, descartando ese hecho. Okay. Hay palabra de Dios que no se cumple, ¿va? ¿Sí? Y yo recuerdo claramente de una persona de hace muchos años, cuando yo tenía como 15 años, yo recuerdo que pasó una prueba económica muy fuerte, que se entraron a robar a su negocio. Le robaron todo. Y él había hecho una inversión, va. Se endeudó por eso, ahí quedó en la ruina, va. ¿Y qué pasó? Fíjense que en una iglesia él pasó al frente, oyó un profeta y empezó a decir, pasen al frente porque tienen necesidad económica, va. Y pasaron, va. Y él pasó. Y el profeta iba hablando, dice el Señor a esta persona. Y de repente se tuvo con él, va. Y le dijo, mira, le dijo lo que le pasó. Te viniste abajo un rato, te entraron a robar, no sé qué. Y empezó a decirle todo. Dice el Señor que así como caíste, te vas a levantar, va. Pero pasaron los años y años, y jamás se levantó, va. Wow. ¿Y qué pasó ahí? Entonces uno dice, el profeta fue un mentiroso, va. Pero cuando uno indaga, no por ser chute, pero lo que uno entera es de que la persona nunca confió en el Señor, nunca ordenó, por así decirlo, su vida financiera para confiar en el Señor, ¿va? Entonces, sí, a veces hay cosas que Dios promete. Es como, por ejemplo, agarramos la Biblia y promesas de Dios, ¿va? O sea, y no es... Dios me promete que por decir, plenitud, felicidad o sanidad, prosperidad, qué sé yo. Pero no es de que solo lo promete y se acabó, ¿va? Entonces, no, hay palabra de Dios que se cumple, pero también hay cosas que impiden en mi vida que se cumpla esa palabra o que se cumpla, ¿va? Entonces, es algo que yo quería indagar un poquito porque son casos que suceden, ¿va? Cosas reales que a veces le echamos la culpa inclusive al profeta o a otra persona que no se cumplió, y realmente a veces hay cosas que son responsabilidad inclusive mía, ¿va? O sea, hay un podcast que está circulando ahorita y pues voy a decir nombres porque es público, ¿va? O sea, está el podcast ahí circulando. En una entrevista al profeta Ronnie Oliveira, ¿verdad? En esta misma línea de la comprobación y la veracidad de la palabra de Dios y de cómo incluso la misma iglesia ha hecho que el movimiento profético caiga en una situación lamentable, ¿verdad? Pero bueno, en esa línea, él cuenta un testimonio de una palabra profética que él dio en una iglesia, y creo que los que hemos escuchado al profeta sabemos este testimonio. Él llega a la iglesia, una pareja de jóvenes que no pueden tener hijos, y él le dice, de aquí a un año tendrás a un varón en brazos, tendrás a tu hijo en brazos. Cuando él regresa al año, porque lo invitan a predicar, a él se le había olvidado pues esta situación, y llega y hay un niño en brazos, ¿verdad? Se cumple la palabra profética. Llega
el papá de este niño milagro, ¿va? Y le dice al profeta Ronnie, mira, quiero darte esta ofrenda. Era un carro, ¿verdad? Seguramente era un muy buen carro. Y en ese momento dice que Dios le dijo, mira, no lo recibas. Y es interesante, ¿verdad? Porque el profeta, ¿por qué no, Señor? Dámelo, ¿verdad? Si me lo quiere dar, te lo quiere dar a ti, Señor, ¿verdad? Y dice, porque él está acostumbrado a comprar todas las cosas y a pagar por todo lo que tiene. Y este hijo yo se lo he dado sin que él tenga nada que ver de por medio, ¿verdad? ¿Por qué hago esta mención, ¿verdad? En este comentario que vos haces? Porque lo que pasa es que para el cumplimiento o en medio de una profecía intervienen varios sujetos, ¿verdad? La palabra profética, que no es del profeta, sino que es de Dios, el profeta y el que recibe la profecía. Recordémonos de la lepra. Yo tengo mala memoria hoy. ¿Cómo se llama? Naamán llega ante Eliseo, oran para que se sane, se sana. Naamán ofrece un pago, ¿verdad? Una ofrenda por su sanidad y la rechaza Eliseo. ¿Y qué pasa? Que posteriormente Jesse dice, mira, se arrepintió mi señor. Dice que le mandé unos lingotitos de oro, ¿ah? Y la lepra cae sobre él. Entonces, ¿por qué menciono este caso? Porque hay factores que intervienen en la profecía, ¿verdad? No solo la palabra profética como sí mismo. Y por eso es que a veces se cumple, a veces no se cumple y a veces trae juicio incluso, ¿verdad? Y la palabra es tan poderosa que realmente va a cumplirse, pero como vos decís, hay intermediarios que pueden afectar el cumplimiento de la misma. Interesante. Ahora tal vez, no sé si ya estamos en tiempo, pero... ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Calidad? 6 horas, dijo que era este podcast. 7. Es que el tema profético es algo complejo y no quisiera decir algo aquí funable, dirían por ahí. Pero es que el tema profético hoy en día ha sido sumamente manipulado. No sé si antes y hoy por las redes sociales se ha extendido, pero por lo menos yo lo he visto muchas veces. Yo sí creo fehacientemente que existen profetas y que viene palabra de parte de Dios, porque pues, es imposible que lo negues cuando lo has vivido. Como no puedes negar un milagro si ya viviste un milagro. O sea, básicamente es así. Pero el tema es de que hay mucha manipulación, desafortunadamente. Yo no creo que Dios se arrepienta de algo. Yo sí creo que el Señor tiene su propósito en la línea y que lo que muestra acá, más que todo, es un arrepentimiento, que el arrepentimiento genuino cambia el corazón de las personas, no la voluntad de Dios como tal, porque no podemos cambiar la voluntad de Dios como tal. Pero sí creo realmente que los profetas, como dice vos, hay factores. Hay una palabra dada por vos. Entonces, ¿qué pasa? Es que aquí no lo tenemos, pero ¿qué pasa? Bueno, tenemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Uh-huh. Es el mejor ejemplo. Lo alineamos contra Nínive. Pasa Sodoma y Gomorra. Va a destruirla. Llega... ¿Quién? ¿El ángel de Jehová? No. Llega a decir que va a destruirla. ¿A quién llega a decirle? Perdón. Abraham. A Abraham. Que va a destruirlo. Y él interviene, ¿verdad? Entonces intercede y le dice, si hay tantas personas, ¿cuántas? Entonces el Señor dice, no la voy a destruir. Pero al final no existía. Y ya sabemos en qué termina. El tema es de que al final Dios termina haciendo lo que ya sabía que iba a pasar. Igual esto sabía que iba a pasar obviamente en Nínive. Pero sí hay factores, porque digamos, no hubo arrepentimiento en Sodoma y Gomorra masivo o arrepentimiento en Nínive. Uh-huh. ¿Qué pasa si realmente Nínive no lo hubiera hecho? Tal vez otro libro tuviéramos acá. Sí, hubiera destrucción como tal. Porque sí existen los factores. Bueno, como dice Josué. Yo te voy a bendecir, yo te voy a dar esto y lo otro. Pero, o sea, no se trata solo de recibir las... Mira, pues hay un punto bien importante. Que la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero cuando habla de mentir y arrepentirse, habla de las bendiciones que quiere dar. Pero sí se arrepiente del mal, ¿verdad? Sí se arrepiente cuando habla acerca de juicio, por ejemplo. Lo vemos acá claramente en el caso de Nínive. Él ya tenía
destinado a juzgar a Nínive, y dice, y cuando Dios vio lo que ellos hicieron y cómo cambiaron su mala conducta, también Dios cambió de parecer. Entonces sí se arrepiente en cuanto al juicio que puede haber decretado en contra de alguien. Y también vemos el texto en Génesis, pues, ¿verdad? Cuando habla y dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, ¿verdad? Sí, mira, ese es un factor bien importante. Bueno, dentro del curso que yo he llevado, aleluya, yo he aprendido que hay una, no recuerdo cómo se llama esa figura, expresión en la Biblia, pero cuando el hombre está ejemplificando algo de Dios, utiliza una percepción humana para describirlo. No significa que Dios se arrepiente, sino que la expresión que pues Dios se arrepintió, pero no es de que Dios se arrepiente, sino que Dios actuó de otra forma. No Dios se arrepintió, o sea, porque Dios no se arrepiente, o sea, solo, yo lo entiendo porque soy humano, pero Dios siendo Dios, no podemos, o sea, no podemos decir que Él se arrepiente. No, solo es... ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es Dios, o sea, no puede tiene, arrepentirse. No tiene una forma de que... Entonces, si Dios se arrepiente, entonces es falible. Vos estás dando la línea de que Dios es falible. Se equivoca. No, precisamente. Por supuesto, porque se equivoca. ¿Por qué te arrepentís? Porque te equivocas. Es como decir... Se arrepintió porque no, hubieron pero digamos, factores... ¿vos por qué te arrepentís? Porque no, precisamente. Sí. ¿Cuándo te arrepentís? No, porque miremos el ejemplo claro que tenemos de la historia. Okay. O sea, Dios iba a castigarlos, ¿por qué? Porque se habían actuado mal. Okay. ¿Y por qué se arrepintió? No, o sea... No ¿Por qué se arrepintió? Porque porque ellos cambiaron de dirección. Sí, pero ya estaba en la línea, no es que se haya arrepentido. Pero la Biblia dice que se arrepintió. Es que es lo que dice... Es que no podemos irnos a ese punto. Bien. Porque entonces la Biblia está mal escrita. No. Lo que pasa es de que la Biblia está escrita bajo un lenguaje que entendamos nosotros. Para que el hombre la entienda. Por pero ejemplo, no quiere decir de que Dios... Es que ahí entramos en un punto muy... No, es que sí. Lo que pasa es que nosotros estamos sujetos al lenguaje como tal. Incluso la palabra arrepentirse ni siquiera... O sea, es una traducción del español. Si te vas al sentido figurado del hebreo, porque eso incluso está en hebreo... te vas a dar cuenta que ni siquiera está hablando, sino que del arrepentirse de como el que nosotros creemos nosotros. Si en ese sentido de que al final el Señor sigue cumpliendo su propósito. O sea, el propósito del Señor en Nínive se va a cumplir. O sea, como tal. No iba a haber juicio sobre él. ¿Sí? Por eso creo yo que Jonás es un tema. Entonces, si lo mandó a decir que de aquí a 40 días se iba a destruir, ¿está mintiendo? No, pero ¿quién está mintiendo? Jonás. ¿Por qué si la palabra Porque se la dio el Señor Dios no le dio los 40 días. En ningún momento dice. Eso pero fue él Jonás. Dice que cumplió la palabra que Dios sí, le dio. pero fue una línea de que lo está interpretando, porque el Señor se lo da en el capítulo 1. Yo creo que realmente estamos yéndonos a una línea muy delgada que realmente considero yo no deberíamos de tocar. Porque, sí, mejor demos giro al tema, porque aquí vamos a empezar a suponer un montón de cosas y no vamos a llegar. No, yo lo que quiero sumar es de que la Biblia se dice, por ejemplo, la Biblia dice, y vio Dios. Por darse un ejemplo, y vio Dios que lo que hizo era bueno. O sea, Dios hasta ahí vio. O sea, no va. O sea, Dios siempre ha visto. Simplemente expresa la Biblia. Es que eso es para algo... que el hombre entienda. Exactamente. Y en esa misma línea tenemos que avanzar. No podemos avanzar desde la mente de Dios porque no somos Dios. Tenemos que avanzar sobre la línea del Dios revelado que conocemos. ¿Ya? ¿Y por qué Dios iba a arrepentir si Dios es perfecto? Por supuesto. Él no se puede arrepentir porque Él se equivocó. Él se arrepiente porque interviene el hombre, que el hombre sí es un ser falible, que el hombre no es un ser perfecto, ni es un ser que camina en una misma línea. Entonces, en esa intervención humana es que Dios tiene que utilizar, o en nuestro lenguaje, si ustedes quieren verlo así, esta palabra, porque si Dios hubiera creado un hombre perfecto, ni siquiera tendríamos ahorita las escrituras. Pues estuviéramos desnudos en el jardín. El punto es que sí puede existir un arrepentimiento por la intervención de un tercero, no por tu decisión propia. Eso es lo importante. Eso es lo que la escritura nos está guiando. Pero tal vez no sería así como que en vez de interpretar como un arrepentimiento, sino que simplemente Dios tuvo un cambio de parecer, o sea, sí, yo estoy con Joshua, yo no creo realmente fehacientemente que Dios se pueda arrepentir.
porque entonces eso me da... Pero la Biblia lo diría, Dios no puede arrepentirse. Dios lo dice, Dios no ¿Dónde? se puede arrepentir, ni es hijo de hombre para que mienta. Y ahí sí cuenta esa palabra. No, pero es que no como tal, sí. No como Lo que tal. te digo yo, en el sentido como tal, figurado, es de que yo sí estoy en la línea. Dios no puede arrepentirse, porque si construye sobre esa línea, Dios es falible. Y Dios es infalible. Entonces, No, precisamente. Pero está bien. sí, como tal. Pero bueno, sigamos en la línea, porque si no aquí nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar en el círculo Sí. de la afabilidad. De la afabilidad. Bueno, terminemos dando el enfoque del capítulo 3, que es al final, Dios tiene misericordia, que esa es la misericordia dada por Dios a nosotros a través de Jesucristo. Y igual todo apunta a Jesús, el libro de Jonás, incluso el tema del arrepentirse, es una línea sobre que vemos a Jesús representado, ¿verdad? Como Jesús vino como la segunda oportunidad para nosotros, la segunda oportunidad de redención. A través de él nosotros podemos tener redención como tal, ¿verdad? Entonces creo yo que el capítulo 3, aunque podemos discutir horas acá, porque de eso se trata al final. Claro. No se trata de tener la verdad absoluta, porque la verdad absoluta tiene que llegar a Cristo, que todo encamina a Cristo. Al final Dios sigue siendo un misterio como tal, y Dios se revelado a través de medio de Jesucristo, y todo se vive a través de Jesucristo. Pero en medio de eso, creo que en el libro 3 vemos puntualmente al Señor revelado como tal, por medio de su misericordia, el propósito de Dios hacia la vida de Jonás como tal, ¿verdad? Cómo él al final se da cuenta en el proceso que lleva, y cómo cuando, también creo muy pertinente tocar lo que dijo Joshua, que muchas veces creemos que tiene que ser el líder el que debe cambiar, cuando nosotros muchas veces, si nosotros hacemos un cambio, podemos afectar también a los líderes como tal. Nítido. Entonces, amigos, llegamos al tercer episodio de nuestro podcast de Letras que Trastornan, del capítulo de Jonás, capítulo 3. Usted no se asuste, porque de eso se trata en la teología. Indague, busque. La palabra nos manda a que podamos escuchar, retener lo bueno y desechar lo malo. De eso se trata. Recuerden, somos hombres falibles, pero Cristo es la roca. Un abrazo, Dios los bendiga. Nos vemos el otro. Bendiciones.